Habermas nació en 1929 en Düsseldorf, Alemania, aunque él se crió en una ciudad llamada Gummersbach. Es allí donde su padre fue destinado como presidente de la Cámara de Comercio. Su infancia, como la de muchos de sus coetáneos, está marcada por la experiencia del nazismo. Ya sabemos que existen otros filósofos que tienen su vida marcada por este fenómeno. Es el caso de Heidegger. Heidegger sí que participó activamente de alguna manera en el régimen nazi. Habermas no sabemos bien hasta qué punto. Sabemos que su padre era simpatizante, pero tampoco era, digamos, una persona comprometida con el nazismo. El caso es que Habermas fue uno de esos jóvenes que militó en las juventudes hitlerianas que fueron enviadas en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial al frente, a luchar. Pero una vez que terminó la guerra y una vez que se realizaron los juicios, los famosos juicios de Nuremberg, Habermas despertó de alguna manera, recapacitó y se dio cuenta de qué era aquello en lo que él había colaborado. Un sistema político que luego él se dará cuenta de que es un sistema criminal. Esta experiencia va a influir mucho en su filosofía, puesto que su pensamiento va a girar siempre en torno a la idea de cómo construir una sociedad justa. Habermas estudió filosofía, estudió psicología, estudió literatura, también estudió economía en varias universidades europeas, en la Universidad de Gotinga, en la Universidad de Bonn, en Zúrich. En esta última, en la Universidad de Zúrich, se doctoró con una tesis sobre Schelling, el famoso representante del idealismo alemán. Una vez que ha terminado sus estudios, decide trabajar por libre y se dedica al periodismo, igual que Marx, igual que Ortega y Gasset, y otros tantos. Es en 1956 cuando se convierte en el ayudante de Theodor Adorno en el famoso Instituto para la Investigación Social de Frankfurt. De ahí es donde toma el nombre la famosa corriente, la Escuela de Frankfurt, que ahora veremos. El caso es que más tarde, en 1961, ejerció ya como profesor en Heidelberg. Después vuelve a Frankfurt. En Frankfurt obtiene la cátedra de Sociología y de Filosofía en 1964 y ya permanece en ella hasta 1971. Es entonces cuando se dedica a dirigir el famoso Instituto de Investigación Max Planck. Tras ese periodo regresa a Frankfurt en 1983 y ya permanecerá allí hasta 1994, que es la fecha en la que finalmente se retira. Este último periodo suyo es el periodo en el que realiza las aportaciones más relevantes, los trabajos más relevantes a nivel filosófico y sociológico. Él se dedica a estudiar la comunicación de masas y los procesos de socialización política. El currículum de Habermas es abrumador, muy extenso. Ha recibido un gran número de galardones, de premios, entre los que contamos, por ejemplo, el premio Hegel de la ciudad de Stuttgart, el premio Freud, el premio Adorno, etcétera, etcétera. Incluso en 2003 en España fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. Además de todo esto, él es doctor honoris causa por un sinfín de universidades. Fijaos, os leo, por las universidades de Jerusalén, Buenos Aires, Hamburgo, Northwestern, University Evanston, Utrecht, Tel Aviv, Bolonia, la Sorbona, Cambridge, Harvard, etcétera, etcétera. Y es también miembro de la Academia Alemana de la Lengua y la Poesía, que es como decir aquí en España ser miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Bien, de su extensa obra, porque también, igual que sus premios y sus reconocimientos, su obra es muy extensa, vamos a distinguir solo algunas de las obras que consideramos que pueden ser las más importantes. Destacaríamos la obra de 1968, Técnica y Ciencia como Ideología, se llama. Destacaremos también Conocimiento e Interés, que es de 1971, su obra Teoría y Praxis, del mismo año, La teoría de la acción comunicativa, que es de 1984 y es quizá a lo mejor la obra más relevante. Otra obra importante, sobre todo para vosotros, es La inclusión del otro, que es de 1999. De ella sale el texto que tendréis que comentar
en la EBAU. Y por último, destaquemos también las aclaraciones a la ética del discurso de 1991. La cuestión es que no se puede hablar de Jürgen Habermas sin hablar de la Escuela de Frankfurt, porque Habermas es el último representante o el máximo representante de la segunda generación de esta llamada Escuela de Frankfurt, por lo que su pensamiento entonces va a estar muy influido por estos autores, los autores de la primera generación. Siempre se cita y consideramos que son Adorno y Horkheimer los que escribieron la dialéctica de la Ilustración, los máximos representantes, pero tampoco hay que olvidar la figura de Marcuse ni la de otro gran genio, Walter Benjamin, e incluso tendríamos que hacer referencia también a Erich Fromm. Pero no podemos seguir avanzando en el pensamiento de Habermas sin detenernos un poco a ver en qué consiste esta corriente de la filosofía llamada la Escuela de Frankfurt. Así denominamos a un conjunto de pensadores que desarrollaron su actividad en torno al Instituto de Investigación Social de Frankfurt, un instituto que se creó en 1923. Todos los autores que trabajaron en torno a este instituto reivindican el papel de las ciencias sociales, esto es, la sociología y la política principalmente, con el objetivo de establecer una nueva manera de hacer ciencia enfocada más en las ciencias sociales. Algunos de sus presupuestos generales, que valen para todo, serían los siguientes. En primer lugar, nace esta inquietud con la idea de intentar emprender una crítica global a la sociedad contemporánea. Ellos lo que hacen es oponer su teoría crítica, que ahora veremos qué es eso, a la teoría tradicional. Además, se centran en dos presupuestos que son marxistas, dos presupuestos marxistas que ya hemos estudiado. El primero de ellos es las contradicciones del capitalismo. Reflexionan en torno a cuáles son las contradicciones de este sistema capitalista que hoy en día, también en su época y hoy en día todavía podemos nosotros decir que es el sistema actual que tenemos. Contradicciones y alienación. Alienación es el otro concepto que les va a interesar a ellos. Como veis, son herederos del pensamiento marxista. Ellos también tienen una preocupación enorme por determinar cuáles son las características de este ser humano que se encuentra alienado en lo que ellos llaman la sociedad tecnificada, el imperio de la técnica, la tecnocracia. Luego lo veremos también. Y aunque ellos de alguna manera se alejan de los presupuestos clásicos del marxismo, comparten mucho, pero también realizan una crítica dura hacia el pensamiento marxista, sí que también son deudores de ciertas concepciones que vienen de Hegel, ya lo sabemos, y vienen de Marx. Nos estamos refiriendo al pensamiento dialéctico, a la dialéctica. Lo que intentan ellos es acercar el pensamiento dialéctico a otras corrientes que eran muy comunes en su época, como por ejemplo las ideas de Freud y el psicoanálisis y la hermenéutica, que no lo veremos, pero se encuentra representada sobre todo en la figura de Gadamer. Podemos distinguir dos periodos dentro de esta corriente, la Escuela de Frankfurt. El primero de los periodos va desde 1923 a 1950. El Instituto para la Investigación Social de Frankfurt se inaugura en 1923 y los principales pensadores que desarrollan allí su labor intelectual son Adorno, Horkheimer, Benjamin, Erich Fromm, etcétera, etcétera. Después de 1950 se considera que es el periodo de la Escuela de Frankfurt, la segunda generación, dominado casi en exclusiva por el pensamiento de Jürgen Habermas. En general, los presupuestos generales o características generales de esta corriente las podemos resumir en dos ideas. La primera de ellas es que utilizan una metodología dialéctica, basada en la dialéctica. En concreto, en la dialéctica negativa, que es el concepto que va a proponer Adorno. Es el método propuesto por Adorno. Significa que no es posible una síntesis final positiva. ¿Os acordáis cuando Marx lanzaba aquella idea
del final de la historia, que vendría con la supresión de la propiedad privada y la supresión de las clases sociales. Pues bien, Adorno no tiene por qué haber ese final de la historia en sentido positivo. Para Adorno no es malo que no exista un final de la historia a modo de reconciliación, sino que la clave está en que la dialéctica avanza por contradicciones. La contradicción es el motor que hace avanzar a la sociedad, a la historia en general. Es decir, la dialéctica avanza por contradicciones, sí, pero estas contradicciones no desaparecen en una síntesis entre pensamiento y realidad, como creía Hegel, por ejemplo, o en la sociedad comunista, como creía Marx, sino que para Adorno esa síntesis, pretender llegar a una síntesis donde se recojan los momentos anteriores, no es otra cosa que el caldo de cultivo o el germen para el nacimiento de los totalitarismos. En segundo lugar, la Escuela de Frankfurt en general plantean o mantienen un planteamiento centrado en un ideal, el ideal de transformación de la sociedad, que parte de la comprensión de los hechos sociales, históricos y culturales. Bueno, pero ¿qué es esa teoría crítica que hemos nombrado antes? Pues bien, esta teoría crítica en lo que consiste es en ser una denuncia de ciertas praxis o doctrinas políticas propias del momento. Están pensando estos autores en el nazismo alemán, en el fascismo italiano, en el comunismo soviético stalinista, etcétera, etcétera. Todas estas representan para ellos formas alienantes del capitalismo y a su vez lanzan también una crítica aguda a la forma marxista de entender el sistema capitalista. Consideraban que la destrucción del capitalismo, tal y como lo había postulado Marx, no se había cumplido al 100%, ni mucho menos, aunque consideraban que su crítica a la alienación seguía siendo válida todavía, en tanto que se fueron desarrollando nuevas formas de esclavitud, nuevas formas alienantes, tales como el imperio del consumo, los medios de comunicación, la burocracia, etcétera, etcétera. Su programa se puede resumir en lo siguiente. La teoría es una teoría crítica que proporciona las herramientas necesarias para desenmascarar esas nuevas formas de alienación que estaban surgiendo. Al mismo tiempo, también es una crítica a la concepción del conocimiento, entendido como dominio de la naturaleza, por el cual el progreso técnico se vuelve contra el hombre. Si tenemos que resumir sus tesis en tres de ellas, las tesis de esta teoría crítica, tendremos que decir que 1. No existe la imparcialidad. La aparente objetividad de la teoría tradicional esconde, según ellos, intereses de tipo ideológicos. No es posible ser neutral en los juicios de valor, por ejemplo, en la ética, en la moral. Así que lo que hay que hacer es ponerse al servicio de la emancipación del ser humano y elaborar teorías que puedan derivar en prácticas liberadoras del ser humano. En segundo lugar, piensan que toda teoría está mediada por la historia. Es decir, las relaciones sociales, económicas, las relaciones religiosas, filosóficas, todo, absolutamente todo, depende de los diferentes desarrollos históricos de cada época. Y en tercer lugar, diremos que según ellos, toda abstracción deforma la realidad. Esto es una crítica brutal a la historia de la filosofía, sobre todo aquella filosofía metafísica. De lo que hay que partir, según ellos, es de la realidad entendida como un todo. La sociedad es un sistema que nos permite interpretar los fenómenos y los hechos sociales particulares. La Escuela de Frankfurt se caracteriza por realizar una crítica a un concepto concreto de la razón, que es la razón instrumental. Esta crítica a la razón instrumental es el eje de la famosa obra conjunta escrita por Adorno y Horkheimer y que titularon Dialéctica de la Ilustración. Esta, que se publicó en 1949, es una crítica a la razón ilustrada, a la que ellos llaman razón instrumental. Es una crítica a este tipo de razón que se ha centrado de alguna manera en una faceta concreta de la racionalidad del ser humano
que es la faceta científico-técnica. Es decir, es esa faceta orientada a lograr el dominio de la naturaleza para ponerla al servicio del ser humano. La razón instrumental lo que sostiene es que lo racional es lo útil y lo que hace es, según ellos, ordenar los medios necesarios para alcanzar unos fines, pero esos fines son los que ella misma impone y que están basados en la idea de eficacia, máximo beneficio con el mínimo coste. También denuncian que esta postura lo que hace es derivar en la dictadura de la técnica que llaman ellos. A veces utilizan el término tecnocracia. Esta dictadura de la técnica o tecnocracia es la que provoca que el ser humano se encuentre, digamos, de alguna manera diluido, se convierta en un sujeto abstracto, descarnado, vacío, instrumental, en definitiva, al servicio del sistema productivo, lo que lo convierte en un ser altamente manipulable. Por eso consideran que ahora, en ese momento, y más que nunca, era necesario elaborar una filosofía centrada en la emancipación del individuo. Pero ¿qué es la tecnocracia? El imperio de la técnica, según Adorno y Horkheimer, es un mito. Paradójicamente, la Ilustración construye un mito al tiempo que quiere derribar los otros mitos. Ya vimos en su momento que la Ilustración era una crítica a todo lo anterior también y hacía mucho hincapié en esa mitología, en esas historias acerca de la razón que a veces no representaba nada más que un cuento, una historia fantástica, como diría Nietzsche. Pero no se dan cuenta los ilustrados de que al mismo tiempo que luchan contra los antiguos mitos, poco a poco van introduciendo un nuevo mito. Este nuevo mito, ¿en qué consiste? Consiste en dos ideas. En primer lugar, la pérdida de autonomía moral de los seres humanos. Es decir, que por un lado ellos defendían la autonomía de la razón, pero por otro lado lo que estaba consiguiendo, lo que luego consiguió esta revolución ilustrada, fue que el ser humano, o por lo menos la moral, la ética del ser humano, fuera poco a poco perdiendo esa autonomía. De manera que al final es el sistema el que decide por los sujetos individuales. Es decir, es ser humano un ser pensado y no un ser que piensa por sí mismo. Y en segundo lugar, dicen ellos, este mito se construye en torno a una praxis concreta, una acción concreta que es la manipulación de las mentes y de las voluntades. Según ellos, aunque se manifiesta en múltiples dimensiones, este mito, esta tecnocracia, opera sobre todo, fundamentalmente, en dos subsistemas: el sistema económico capitalista y el sistema administrativo burocrático. ¿En qué sentido sucede esto? Pues bien, ellos dicen que el sistema económico capitalista lo que hace es garantizar una dinámica productiva que consiste en crear artificialmente necesidades con el objeto de ampliar el mercado. Vosotros mismos seréis conscientes de que muchas veces sentís un irrefrenable deseo de comprar algo que realmente no necesitáis. ¿No os ha pasado a vosotros cuando estáis viendo la televisión a la hora de la comida y de repente os plantan allí una hamburguesa súper jugosa? Vosotros tenéis comida en el plato, seguramente, pero se os genera una necesidad de comer esa hamburguesa. Esto es el sistema económico capitalista actual. Genera necesidades que no tenéis. Quiere el sistema que compréis y consumáis cosas que realmente no necesitáis. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Ampliar el mercado, sostener este sistema de producción consumista. Yo a este respecto siempre me acuerdo de la frase de Sócrates, que cuando entraba al mercado lo primero que decía era: ¿cuántas cosas que no necesito? En segundo lugar, decimos el otro de los subsistemas en el que funciona esta tecnocracia es el administrativo burocrático. Y esto lo habéis visto también ejemplificado en un sinfín de películas. Yo, por ejemplo, me estoy acordando de Brasil, una película de Terry Gilliam, en la que se encuentra muy bien representada esta idea de burocracia extrema. Es decir, el sistema administrativo burocrático en lo que consiste
es en crear una red indefinida de mediaciones entre el sujeto y el Estado. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de que cuando vayáis a solicitar determinado documento os digan, no, es en la siguiente ventanilla? No, tiene que llamar a usted al teléfono, llamas al teléfono. No, tiene que llamar a usted a este otro teléfono, llamas a ese otro teléfono. No, tiene que ir usted a tal ventanilla, a tal hora, a tal día. Esto es la burocracia. ¿Qué consigue la burocracia? El anonimato del sistema. Es decir, yo no puedo enfrentarme directamente a ese señor que tiene que, por ejemplo, tramitar mis ayudas. Yo solo puedo acudir a una ventanilla o llamar a un número de teléfono, pero hay un abismo insalvable entre lo que es el Estado, que es el que me proporciona a mí las soluciones, y el sujeto que solicita esas soluciones. Este es el segundo de los ámbitos en el que funciona, digamos, esta tecnocracia o en el que se manifiesta esta tecnocracia o imperio de la técnica. Fijaos lo que escriben Adorno y Horkheimer, sirve como cierre ya a un poco la idea general de lo que es la Escuela de Frankfurt y lo que representa en la historia del pensamiento. En Dialéctica de la Ilustración escriben: lo que nos habíamos propuesto era nada menos que comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, desembocó en un nuevo género de barbarie.